Reciban un cordial saludo. Yo soy Estela Parra Estrada, soy la directora de capacitación y atención a la Red Nacional de Teleaulas del Instituto Nacional de Desarrollo Social. En esta ocasión les vengo a hablar sobre resolución de conflictos. ¿Qué es un conflicto? ¿Un conflicto es lo mismo que un problema? ¿Todos los conflictos se pueden resolver? ¿Un conflicto es lo mismo de violencia? ¿Qué pensamos cuando pensamos en la palabra conflicto? Algunas personas podrán pensar que es una incompatibilidad, exclusión, confrontación, desacuerdo, que es un reto. Otras personas podrán pensar que es una oposición, un choque, lucha, una crisis, una dificultad, una ruptura, un desacuerdo. Pues depende de cada quien cómo lo esté viviendo. De eso dependerá mucho cómo se define o cómo podemos ver lo que es un conflicto. Un conflicto se dice que existe cuando dos o más partes perciben que sus objetivos son incompatibles. Por otro lado, el conflicto genera la posibilidad o la oportunidad de que se den cambios positivos en una relación o en un contexto donde se están desenvolviendo las partes que están involucradas en este conflicto. Y es muy importante tomar en cuenta que conflicto y violencia no son la misma cosa. Puede darse un conflicto sin violencia o pueden darse actos de violencia que no estén desatados por un conflicto, etcétera. Un conflicto nos puede, retomando esta parte de que el conflicto es una oportunidad para generar cambios, el aprender a resolver un conflicto de forma adecuada nos va a ayudar a fortalecer nuestro liderazgo, nos va a facilitar que podamos trabajar en equipo, va a ayudar a que mejoremos nuestras relaciones interpersonales. Y cuando digo en el punto anterior que nos ayuda a trabajar en equipo, eso también funciona para las familias. Cuando tenemos un conflicto familiar, si aprendemos a gestionarlo y a resolverlo adecuadamente, eso nos va a ayudar a que como familia podamos resolver y enfrentar las adversidades con éxito. ¿Qué genera un conflicto? Un conflicto puede estar generado por diferentes cosas. Uno podría ser por un conflicto de datos, es decir, tenemos información diferente. Cuando dos o más partes tienen una información limitada, diferente o la interpretación es distinta, puede generar un conflicto. Otro tipo de conflictos puede ser por intereses, es decir, ¿qué es lo que se quiere en el conflicto? Son intereses distintos sobre los elementos materiales, modo de obtenerlos o necesidades personales. Pueden ser conflictos por recursos, por poder, por reconocimiento, por prestigio, por necesidades de cambio, por lo que sea. Pero en ese sentido sería conflicto porque personas tienen intereses distintos. Conflicto de valores. Estos están relacionados con los sistemas de valores y creencias de las personas. Tiene que ver con dilemas éticos, cultura, religión, tradiciones, identidad personal, familiar, social, comunitaria, posiciones ideológicas, religiosas, creencias, éticas, valoraciones y con la moral. O conflictos estructurales que tienen que ver o que están vinculados con la desigualdad, con el poder, con los recursos, etcétera. Hay conflictos que tienen que ver con los derechos, ¿no? Con lo que entendemos, con la que se dan en torno a la interpretación, aplicación o planteamiento de leyes, normas, reglamentos, etcétera, ¿no? Conflicto de relaciones que tienen que ver con la relación entre una o más personas. Es decir, son conflictos interpersonales, conflictos que se van dando por la relación con las personas y la manera en la que éstas se forman alianzas y coaliciones.
Ahora, de acuerdo con Lederach, existen 3 elementos en los conflictos. Están las personas, los procesos y los problemas. Las personas, es muy importante poder identificar quién está involucrado directa o indirectamente en este conflicto. ¿Cuáles son sus intereses o sus valores? Saber qué es lo que está en disputa, ¿no? Y de qué forma les afecta el conflicto. Es importante hacernos unas preguntas o cuestionarnos quiénes están involucrados, quiénes son los líderes o quiénes tienen el liderazgo, bajo qué influencia o qué poder se encuentran las personas que están metidas en este conflicto, qué tipo de alianzas y coaliciones existen, cómo perciben el problema y cómo lo describen. ¿Qué piensan que puede ser una solución al problema? Porque la verdad es que las personas que están involucradas en los problemas o en los conflictos son las que tienen las mejores ideas sobre cómo solucionarlos, de qué forma les afecta, qué necesidades o qué intereses representan, cómo se puede plantear una situación para mejorar la relación, ¿no?, entre las personas. El problema. Los problemas surgen de 2 hechos. Uno, las diferencias esenciales y 2, los desacuerdos. En cuanto a las diferencias esenciales, son los aspectos objetivos que separan a las personas a partir de la discrepancia de sus intereses, valores o derechos. Y los desacuerdos consiste en las discrepancias de percepción e interpretación personal sobre el origen de las diferencias o la forma en las que se pueden resolver. En cuanto al problema, sería importante preguntarnos, ¿cuál es en realidad el problema central? ¿Cuáles son los pseudoconflictos o los conflictos latentes? ¿Cuáles son los puntos del problema que se deben resolver? ¿De qué manera se propone resolverlo y tomar decisiones sobre el conflicto? El proceso es la forma en la que se desarrolla el conflicto. El problema surge a partir de las diferencias esenciales o los desacuerdos entre por lo menos 2 personas o grupos. Las contradicciones son las disputas entre las partes por hacer prevalecer los objetivos e intereses de cada una de ellas. Y el manejo del problema son las decisiones y posiciones que toman las partes para resolver sus contradicciones. Ahora, en la forma de analizar el conflicto, hay que tomar muy en cuenta cuáles son las personas que están involucradas. Como les decía, ¿quién puede decidir? ¿Qué pueden decidir? ¿Cuáles son las emociones que están involucradas? ¿Qué quieren cambiar? ¿Cómo es la relación entre las partes? ¿Hay relación? ¿No hay relación? ¿Quieren conservarla o no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tipo de conflicto? ¿Es de posición, de intereses, de valores? ¿Es un conflicto estructural? ¿Cuáles son las prioridades? Y en cuanto al proceso, ¿ya lo han intentado solucionar? ¿Cuántas veces? ¿De qué forma? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más interés en solucionarlo? Etcétera. Y por último, me gustaría mostrarles eh, la línea del tiempo o las etapas que tiene un conflicto. Aquí está pues una línea del tiempo donde se muestra el conflicto. Primero está donde está el conflicto latente, las pequeñas diferencias, esos pequeños roces, esos pequeños malos entendidos que se van dando. Esto forma la parte del preconflicto, es decir, todos esos desacuerdos, o sea, diferencias, molestias van surgiendo. Después, cómo va escalando el conflicto, es decir, cómo va aumentando estas conductas conflictivas o cómo va aumentando esta tensión que existe entre las partes. Luego se puede dar una crisis. Esa ya es el conflicto manifiesto, ¿no? Es decir, primero está el conflicto latente antes de que se dé.
En cuanto se da la escalada, es un conflicto incipiente, pequeño, que apenas va subiendo poco a poco. Y en la etapa de la crisis ya es el conflicto manifiesto. En ese sentido, se da una confrontación abierta y el conflicto ya llegó a su límite, estalla. Aquí es mucho más difícil de intervenir. ¿Por qué? Porque las partes están muy afectadas por sus emociones. Es decir, están en la etapa más crítica y las emociones están en lo más álgido. Es importante esperar a que desescale tantito el conflicto. Puede haber varias formas en que se dé una resolución. A, que se llegue a un acuerdo. Es decir, las personas resuelven cada quien sus diferencias, alguna parte cede, las dos partes ceden, llegan a un acuerdo y se resuelve. La segunda, alguien se retira, se enoja y se va. O sin el enojo, nada más se va. La siguiente, alguien se impone. Por ejemplo, en un conflicto entre un profesor y unos alumnos, el profesor puede decir, pues yo soy el profesor y yo califico y ustedes hacen la tarea de la forma en la que yo se las pido y se acabó, no hay conflicto. Yo soy el profesor, ustedes son los alumnos. O un jefe con unos empleados. Cuando hay una posición de diferencia de poder, ¿no? O un padre y unos hijos. Lo haces porque lo digo yo y se acabó, ¿no? Se impone, una persona gana y los otros pierden. Y la otra opción puede ser que alguien acepte que hubo un malentendido o algo así y pueda cambiar la forma de pensar o pueda tomar aspectos de la forma de pensar del otro o de la forma de ver la situación del otro y acepte cambiar pues sus acciones o su ideología, etcétera. Y la última parte sería el posconflicto, es decir, la parte del final del conflicto. ¿Cómo termina el conflicto? Es importante decir que no todos los conflictos concluyen. Algunos se transforman y en ocasiones el final de un conflicto puede ser el inicio de otro, ¿no? Sobre todo cuando las relaciones están muy dañadas. Por eso es muy importante que cuando se trata de resolución de conflictos hay que tomar muy en cuenta a las personas, ¿no? Es muy importante pues a enfrentar o afrontar los conflictos con todo y ser más tranquilo, más respetuoso y más objetivo con las personas, ¿no? Porque de esto va a depender que los conflictos se puedan o no resolver más fácilmente. Y es así que los invitamos y las invitamos a este curso de resolución de conflictos. A manera de resumen, este curso contiene la definición, los tipos de conflictos, sus causas, las diferencias entre conflicto y violencia, la estructura, etapas y resolución de conflicto, así como la detección de necesidades e intereses en distintos tipos de conflicto. Pues no me queda más que agradecerles su interés y seguimos en comunicación por acá. Muchas gracias.